Agradezco los correos y mensajes acerca del canal. Aquí les va este tema, a petición de varios alumnos, que al parecer les está costando entender, esperando que mi explicación sea más clara que la que algunos recibieron en clase. Para comenzar, brevemente, les pongo al tanto de quién es el autor de la famosa curva. Su nombre completo es Max Otto Lorentz. Fue un economista estadounidense que desarrolló el concepto que ahora conocemos como la curva de Lorentz. La hizo en 1905. Diseñó esta interesante gráfica para reflejar a simple vista las desigualdades que pudieran tener en la repartición y los ingresos de un país o una región. Publicó este concepto mientras hacía su doctorado en la Universidad de Wisconsin, Madison. El gráfico cuenta con dos ejes. El horizontal, que la hace de base, es el que se refiere a la población del país o la región. La refleja en porcentaje, quiere decir el 10% de la población, el 30%, englobando así la totalidad de los habitantes, por eso va del 0 al 100%. El otro eje, el vertical, se mide también en porcentajes, yendo del 0 al 100%. Ese va a marcar el ingreso y la fortuna total de una región o país. Se puede utilizar para graficar ambas, una región, reflejar un país, todo dependerá de los datos que ustedes les den. Para ello, Lorentz trazó una línea recta que cruza diagonalmente el gráfico. Esa línea recta representa el ideal de una repartición de fortuna y de ingreso. Todo lo que se aleje de ese ideal será cuestión de corregir y mejorar en la teoría de Lorentz. Por lo tanto, Lorentz arranca con una línea recta, no con una curva. Por eso ahí empiezan las primeras confusiones. La curva la vas a crear tú, sobre tu gráfico, con los datos que te van a proporcionar o que tú mismo vas a obtener tras haber hecho el estudio. He aquí la genialidad de Lorentz y lo curioso de este gráfico. Es que, contrariamente a todos los demás, otro motivo por el cual pudieran generar las confusiones y los problemas de entendimiento es que los datos se grafican al revés. Quiere decir que los de la población, los del eje horizontal, inician en el 100, de derecha a izquierda, decreciendo a medida que vayas reflejando los datos, restándolos de los 100. Y el de los ingresos, el vertical, van de arriba para abajo, también iniciando en el 100 y decreciendo de la misma manera hasta llegar donde convergen ambos datos, o sea, en el punto 0. Vamos a poner un ejemplo para que todo esto les quede más claro. Nos dan el primer dato, y este dice que el 5% de la población tiene el 30% de la fortuna de ese país o de esa región. Me voy al eje de los ingresos, el vertical. Me posiciono en el 100 y le resto ese 30%, bajando por el eje. Me voy a quedar, por lo tanto, a la altura del 70, pues el resultado de ese 100 menos ese 30%, que es el porcentaje que me dieron como primer dato para graficar, me da 70. Bueno, ya estoy en la línea del 70 de los ingresos. Ya tengo la altura dentro de mi gráfico. Y ahora me voy al del eje de población, el horizontal. El dato nos dice que el 5% de la población, entonces arrancando del 100%, yendo de derecha a izquierda como les dije, 100 menos esos 5% me va a posicionar en el 95% de ese eje horizontal.
¿Está correcto? Ya con el 70 del ingreso y el 95 de la población, tengo mi primer punto señalado sobre el gráfico. Ahora nos dan el dato número 2. Nos dice que el 20% de la población tiene el 35% del ingreso o de la fortuna. Y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado, pues ya no vamos a arrancar del 100, sino a partir del punto que fijamos y nos dieron a partir del dato 1, ahí donde nos quedamos. En el eje de ingresos, el vertical, nos quedamos en el 70, ¿cierto? Pues restamos a esos 70 los 35 de este nuevo dato, lo que nos da 35. A esa altura nos vamos a quedar en el gráfico. En el otro eje, en el de la población, a los 95 que ya teníamos, le vamos a restar los 20 de ahora, lo que nos va a dar 75. Recorriendo el siguiente punto, entonces, al 75 de la población y con una altura de 35. Ese es el punto que nos dio el resultado del ingreso de este segundo dato que nos proporcionaron. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, pues ya tenemos marcados sobre el gráfico los dos primeros puntos. Ahora vamos por el tercer dato. Nos dice que el 40% de la población tiene el 20% de la fortuna total del país. Pues hacemos la misma operación que en el punto anterior. Del 35 que teníamos restante de la fortuna, le reducimos estos 20. Nos queda el punto a la altura del 15. Y en la población, del 75% que teníamos, menos este 40% nuevo, nos va a quedar el punto en el 35% de este eje vertical de la población. El cuarto dato nos dice que el 35% de la población tiene el 15% de la fortuna del país. Coincidentemente es el saldo que teníamos y nos quedaba en el eje de la población, 35%, y en la fortuna el 15%. Quiere decir que este dato cierra la curva, ya que terminamos deduciendo ambas cifras, riqueza y población, y nos va a quedar todo en ceros, completando con ellos toda la información que nos faltaba. Ya con los 4 puntos marcados en el gráfico, solo nos queda tirar la línea que los une y nos va a dar una curva, la curva de Lorentz. Si la curva se aleja mucho de la línea recta inicial, creando una gran superficie entre medias de las dos líneas, quiere decir que la desigualdad en la distribución de la riqueza es muy grande. Cuanto más apegada esté la línea recta, mejor estará repartida la riqueza o el ingreso, en fin, lo que estemos midiendo. ¿Y a quién le sirve esto?, me preguntarán. Pues principalmente a los gobiernos, porque con solo echar un ojo a la curva, pueden percatarse si la riqueza o el ingreso está bien distribuido en su territorio, y así establecer las políticas y acciones que se requieran para solucionar el eventual problema. Espero que con esta sencilla explicación hayan entendido el mecanismo de esta famosa curva y aclarado todas sus dudas. Si tienen algún tema en específico en el que yo pueda ayudarles, no dejen de mencionarlo en la sección de comentarios o pueden comunicarse conmigo al correo electrónico y con mucho gusto responderé y les daré seguimiento. Muchas gracias.